Mi marido y su astuta amante me tendieron una trampa para apoderarse de toda mi fortuna. Mientras me arrastraban a mi celda, podía oír sus fuertes risas y cómo decían: púdrete en la cárcel. Ahora todo es nuestro. Pero, de repente, la mirada de un guardia se clavó en el collar que llevaba. Se quedó paralizado y susurró en voz baja: esta noche ejecutaremos el plan. Lo sabrás todo. El sol de aquella mañana brillaba espléndidamente. Pero para Elena, fue el comienzo de una violenta tormenta que arrasaría su vida hasta el rincón más oscuro. Acababa de arreglarse el pelo frente al gran espejo de su dormitorio. Estaba lista para dirigirse a la sede de la empresa que había heredado de su padre. La empresa se dedicaba a la exportación de muebles de lujo, elaborados con maderas nobles como el roble y el nogal. Y durante muchos años, Elena la había dirigido con éxito. En ese momento, entró en la habitación su marido, Carlos, con un rastro de tensión en el rostro, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa forzada. Carlos se acercó a Elena y besó suavemente la frente de su esposa. Un beso que, más tarde, Elena se daría cuenta de que era el beso de Judas antes de la traición. Carlos le dijo que se iría primero porque tenía una reunión importante con un cliente a las afueras de la ciudad. Elena simplemente asintió y sonrió, con total confianza en su marido. Nunca había dudado del hombre con el que había compartido su vida durante 5 años. Poco después de que Carlos se fuera, oyó unos golpes fuertes y apresurados en la puerta de abajo. Elena, que estaba organizando unos documentos en su maletín, se sorprendió. Bajó las escaleras a toda prisa. La asistenta del hogar ya estaba junto a la puerta, con el rostro pálido como la cera. Cuando Elena abrió, se encontró con un grupo de policías uniformados y varios agentes de paisano. Uno de los oficiales le mostró una orden de registro. Confundida, Elena preguntó qué estaba pasando, pero no le dieron ninguna explicación. Simplemente entraron y comenzaron a registrar toda la casa. Revolvieron objetos de valor, forzaron cajones hasta que su contenido se esparció por el suelo. El que antes era un hogar tranquilo se convirtió en un caos en cuestión de minutos. El corazón de Elena latió con fuerza cuando vio a Isabel, su mejor amiga y secretaria personal, aparecer de repente en la puerta junto con más policías. Isabel fingió estar asustada y lloraba, gritando y preguntando qué le pasaba a Elena. Elena corrió a abrazarla, buscando refugio y consuelo, pero el cuerpo de Isabel se mantuvo rígido. Momentos después, un policía gritó desde el despacho de Elena. Llevaba el maletín de cuero que Elena siempre usaba para ir a la oficina. El policía vació el contenido del maletín sobre la mesa del salón. En medio del lápiz de labios, la cartera y los documentos de la empresa, había 3 pequeñas bolsitas de plástico, que contenían un polvo blanco, y una docena de pastillas que Elena no había visto en su vida. Era éxtasis. Cantidad suficiente para imponer la pena más severa a quien fuera descubierto con ello. Elena gritó histéricamente, negando que aquello fuera suyo, jurando por Dios que nunca había tocado tales cosas. Pero a los policías no les importó. Inmediatamente, le esposaron ambas manos. El frío de las esposas recorrió todo su cuerpo, como si detuviera el flujo de su sangre. En ese momento crítico, Carlos reapareció en la casa, con una actuación perfecta, como si hubiera vuelto al enterarse de las malas noticias. Se arrodilló ante los policías, suplicando que no se llevaran a su esposa, pero sus ojos no mostraban ni una pizca de tristeza. Mientras la policía la arrastraba a la fuerza, Elena captó una mirada cómplice entre Carlos e Isabel. Había un brillo de triunfo en sus ojos, una señal secreta que Elena, en su confusión, aún no comprendía del todo. El proceso judicial fue rápido e increíble. Para Elena, era como ver una película de terror en la que ella era la protagonista. El abogado que Carlos contrató para defenderla fue notablemente pasivo. No presentó ninguna objeción significativa y, en cambio, le sugirió a Elena que admitiera la posesión de las drogas para reducir la sentencia. Por supuesto. Elena se negó rotundamente. En la fría sala del tribunal, el juez golpeó con fuerza su mazo. Elena fue declarada culpable de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Toda la evidencia apuntaba hacia ella. Desde las huellas dactilares que no sabía cómo habían llegado a las bolsitas, hasta los flujos de dinero en su cuenta bancaria que habían sido manipulados. El juez la sentenció a 20 años de prisión. El mundo de Elena se derrumbó. Antes de que la llevaran al furgón penitenciario, Carlos la visitó en la sala de espera del juzgado, con un montón de documentos y lágrimas fingidas en los ojos. Carlos le dijo que, para salvar los activos de la empresa de la confiscación del gobierno, Elena necesitaba firmar unos papeles que le otorgaban plenos poderes a él. En su estado de shock, y creyendo que su marido todavía la amaba,
Elena firmó los documentos con mano temblorosa. Le confió todo: la casa, la empresa, las tierras y todos sus ahorros. Pensó que Carlos cuidaría de todo hasta que ella saliera en libertad. Fue el mayor error de su vida. En cuanto firmó, Carlos arrebató bruscamente los papeles. Su rostro triste desapareció de repente, reemplazado por una sonrisa malévola y aterradora. Después de eso, Elena fue conducida al furgón de la prisión. Un vehículo cerrado que olía a óxido. El viaje a la cárcel fue insoportablemente lento. Rezó sin cesar, esperando que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero el olor a humedad de los muros de la prisión y el sonido de la puerta de hierro al cerrarse la despertaron a la amarga realidad. Elena fue recluida en una sucia celda de aislamiento al final del pasillo. El suelo estaba frío. Y no había una cama adecuada. Solo una dura tabla de madera. Se sentó en un rincón, abrazando sus rodillas, todavía con la ropa del juicio y el pelo ahora enmarañado. Esa noche, un guardia abrió la celda, no para darle comida, sino para dejar entrar a unos visitantes. Carlos e Isabel aparecieron frente a su celda. El guardia los dejó pasar. Convenientemente pagado para mirar hacia otro lado. Isabel ya no parecía una amiga preocupada. Ahora se aferraba con coquetería al brazo de Carlos, apoyando la cabeza en el hombro del marido de Elena. Ambos observaron a Elena, acurrucada en el suelo como una rata sucia. Se acabaron las apariencias. Sus verdaderos colores quedaron al descubierto. Carlos se rió suavemente, una risa que resonó en el silencioso pasillo. Acercó su rostro a los barrotes y miró fijamente a los ojos de su esposa. Con un tono triunfante, Carlos le dijo que había esperado mucho tiempo por este momento. Admitió que él mismo había puesto las drogas en el maletín de Elena, mientras ella se duchaba. Él también había saboteado al abogado para que no la defendiera adecuadamente. Carlos dijo que estaba harto de vivir a la sombra del éxito de Elena, y que quería adueñarse de toda la riqueza que ella había heredado de su padre. Isabel añadió, con un tono burlón, que Elena era demasiado estúpida e inocente. Confesó que siempre la había envidiado, y que ahora sería ella quien disfrutaría de todos sus lujos. Las últimas palabras que Carlos pronunció antes de irse fueron las que finalmente destrozaron el corazón de Elena. Púdrete en la cárcel. Ahora todo es nuestro. Carlos e Isabel se dieron la vuelta, riendo a carcajadas, dejando a Elena completamente destrozada. Las lágrimas de Elena brotaron sin control. Sintió la traición de las dos personas en las que más había confiado. Lloró hasta quedarse sin voz, golpeando el frío suelo de la celda. La desesperación comenzó a apoderarse de su mente. Sintió que su vida había terminado en ese pequeño espacio. Pero el destino tenía otros planes para ella. Mientras Elena lloraba desconsoladamente, un guardia mayor llamado Roberto se acercó para cerrar la puerta del bloque de aislamiento. Roberto era un hombre de mediana edad, con un rostro severo y lleno de cicatrices, temido por los demás reclusos. Su intención era gritarle a Elena que se callara, pero cuando se acercó a los barrotes, sus ojos se fijaron en algo que brillaba en el cuello de Elena. Un collar de plata con un colgante en forma de rosa negra. Era lo único que le habían permitido conservar, ya que los inspectores lo consideraron una joya barata. La mirada antes severa de Roberto cambió de repente. Su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se quedó mirando fijamente el collar. Luego, miró el rostro de Elena, buscando un parecido con alguien de su pasado. La mano de Roberto temblaba mientras se agarraba a los barrotes. Lentamente, el temido guardia se arrodilló en el sucio suelo, justo delante de la celda de Elena. Elena, al ver el extraño comportamiento del guardia, se asustó y retrocedió hacia el rincón, pero Roberto no le hizo ningún daño. Con voz temblorosa y respetuosa, susurró en voz baja que esa noche ejecutarían un gran plan. La llamó, señora. Roberto le dijo que pronto descubriría todo sobre su verdadera identidad. Elena guardó silencio, confundida y asustada, pero una extraña esperanza surgió de los ojos del viejo guardia. Llegó la medianoche, y la prisión estaba tan silenciosa como un cementerio. El único sonido era el goteo de un grifo roto en la distancia. Elena no podía dormir. Las extrañas palabras de Roberto daban vueltas en su cabeza. De repente, se oyeron unos pasos pesados que se acercaban. Roberto apareció de nuevo frente a la celda de Elena. Sin decir palabra, sacó una llave y abrió la pesada puerta de hierro. Elena se levantó, vacilante. Pensó: ¿será esto otra trampa de Carlos para hacer parecer que intento escapar y que me disparen hasta matarme? Pero la mirada de Roberto transmitía una profunda lealtad. No peligro.
Le hizo una seña para que lo siguiera en silencio. No caminaron hacia la salida de la prisión. En su lugar, Roberto la llevó a la parte trasera del bloque de aislamiento, donde no había salida. Solo había un viejo muro cubierto de musgo. Roberto palpó uno de los bloques del muro y lo presionó siguiendo un patrón complejo. Se oyó un débil zumbido de maquinaria. Lentamente, el muro se deslizó hacia un lado, revelando un oscuro pasadizo con una escalera de metal que descendía. Una corriente de aire frío sopló desde el interior. Elena miró a Roberto, llena de preguntas. Pero el anciano solo asintió, y le indicó que entrara. Descendieron por la escalera de metal, adentrándose en las profundidades de la tierra. A medida que bajaban, el túnel se volvía más limpio y moderno. Las viejas paredes se transformaron en sólido hormigón con luces LED, que lo iluminaban todo. Al final de la escalera había una gruesa puerta de acero con un escáner de retina. Roberto escaneó su ojo y la puerta se abrió. Los ojos de Elena se abrieron de par en par ante lo que vio en el interior. No era un simple sótano, sino un centro de mando ultramoderno y espacioso. La sala estaba llena de monitores gigantes que mostraban diversos datos, mapas de la ciudad y grabaciones de cámaras de seguridad de lugares estratégicos. En el centro de la sala había una enorme mesa de caoba, que parecía increíblemente cara. En la pared detrás de la mesa colgaba un gran retrato de una mujer bellísima con un porte noble. Elena se tapó la boca, sorprendida. La mujer del retrato era su madre, fallecida hacía 5 años. Su madre llevaba un collar idéntico al que ella llevaba ahora, el colgante de la rosa negra. Roberto hizo que Elena se sentara en la gran silla. Elena, algo incómoda, obedeció. Roberto se puso firme frente a ella, como un soldado informando a su comandante. Comenzó a explicar la verdad que le habían ocultado durante tanto tiempo. Le contó que su madre no era una simple ama de casa aficionada a la jardinería, como ella creía. Su madre era la fundadora y líder de la organización La Rosa Negra, una red clandestina que controlaba la logística y la información en los puertos, y que tenía una gran influencia en el oscuro submundo de la ciudad. La organización actuaba en silencio. Mantenía el equilibrio de poder entre los sindicatos del crimen y los funcionarios corruptos. Su madre había ocultado esta identidad para proteger a Elena y para que creciera como una joven normal y feliz. Pero su madre ya lo había preparado todo por si a Elena le ocurría algo. El collar con la rosa negra era la clave de la máxima autoridad, un sello que demostraba que quien lo llevara era el legítimo sucesor al frente de la rosa negra. Elena escuchaba temblando. Le costaba creer que su dulce madre tuviera una identidad tan poderosa y temible. Roberto explicó que, tras la muerte de su madre, la organización quedó inactiva, esperando la llegada de la heredera. El propio Roberto se había hecho pasar por guardia durante años porque el cuartel general de la Rosa Negra fue construido deliberadamente bajo la prisión de Soto del Real, el lugar menos sospechoso para sus enemigos. Roberto dijo que sabía que a Elena le habían tendido una trampa, pero que no podía actuar al margen de la ley hasta que ella entrara en su territorio y se activara la autoridad del collar. Roberto pulsó un botón en la mesa y una de las pantallas gigantes se iluminó. Mostraba una transmisión en vivo de una cámara de seguridad. A Elena le hirvió la sangre al ver la imagen. Era una grabación del interior de su propia casa, la casa que Carlos le había arrebatado. Allí estaban sentados Carlos e Isabel en el sofá, riendo a carcajadas. Estaban abriendo una botella de cava caro para celebrar su victoria. Sobre la mesa estaban los documentos de propiedad que Elena acababa de firmar. Carlos besó la mejilla de Isabel y le entregó la llave del coche de lujo de Elena. Roberto le pasó una tableta a Elena. Mostraba los datos bancarios que revelaban que Carlos acababa de transferir 50 millones de euros de la empresa a una cuenta en el extranjero a nombre de Isabel. Con tono serio, Roberto le preguntó cuáles eran sus órdenes. Le ofreció la opción de enviar un equipo para asesinar a Carlos e Isabel mientras dormían. Roberto le aseguró que, para la Rosa Negra, eliminar a esos 2 traidores era tan fácil como chasquear los dedos y no dejarían ningún rastro. Elena miró fijamente el monitor y su expresión cambió lentamente. La tristeza y la desesperación fueron reemplazadas por una ira fría y calculadora. Apretó el collar de la rosa negra, sintiendo su frío contra la piel. La imagen de su madre en el retrato pareció darle una nueva fuerza. Elena se dio cuenta de que llorar no le devolvería nada. Su bondad e inocencia habían sido el arma que otros usaron para destruirla. Si quería sobrevivir y recuperar lo que era suyo, tenía que abandonar a la antigua Elena. Tenía que ser como su madre. Elena rechazó la oferta de Roberto. Dijo que una muerte rápida sería demasiado fácil y dulce para ellos. Una muerte rápida no era un pago suficiente por el dolor y la humillación que había sufrido.
Elena quería que experimentaran lo que ella había experimentado. Perderlo todo. Ser traicionados. Humillados y sufrir hasta caer a lo más bajo. Quería ver a Carlos e Isabel destruyéndose lentamente, dudando el uno del otro, y finalmente suplicando a sus pies. Quería jugar con sus presas antes de acabar con ellas. Elena se levantó de la silla. Se arregló la ropa, que ahora parecía la corona de una reina. En su rostro ya no se veía a la mujer débil que acababa de ser sentenciada a prisión. Miró a Roberto con ojos afilados. Le ordenó que activara toda la red de inteligencia de la Rosa Negra. Exigió acceso completo a toda la riqueza secreta de su madre que Carlos desconocía. Elena declaró que, a partir de esa noche, ya no era una prisionera ordinaria, sino una reina que controlaba el juego desde detrás de los barrotes. Le ordenó a Roberto que dejara que Carlos e Isabel disfrutaran por un tiempo de la riqueza que habían robado. Porque cuanto más alto volaran, más dura sería su caída. Roberto sonrió respetuosamente. Hizo una profunda reverencia, reconociendo el nacimiento de su nueva líder. El juego de la venganza había comenzado. Una semana después de que Elena ingresara oficialmente en prisión, la apariencia de la mansión que había heredado cambió por completo. Carlos e Isabel se sentían como los nuevos reyes de un gran reino conquistado. Se deshicieron de todas las pertenencias personales de Elena. Las fotos de su boda que colgaban en el salón fueron arrancadas violentamente y quemadas en el patio trasero. La ropa de Elena fue regalada o simplemente tirada a la basura. Parecía que querían borrar cualquier recuerdo de la mujer que una vez fue la dueña de aquel hogar. Isabel, sintiendo que ahora tenía el poder, comenzó a dar órdenes a los empleados del hogar con arrogancia. Cambió la disposición de los muebles. Encargó otros nuevos, más ostentosos y de mal gusto, intentando cubrir el rastro del gusto simple y elegante de Elena. Para Isabel, este era el culmen de su éxito tras años viviendo a la sombra de su amiga. Aquella noche, Carlos e Isabel planearon una cena privada para celebrar su victoria. Estaban sentados uno frente al otro en la larga mesa de comedor de madera maciza. Sobre la mesa había mariscos caros pedidos a un restaurante de 5 estrellas. La luz de las velas danzaba en las copas de cristal que contenían un cava premium. A propósito, no bebieron alcohol para mantener la mente clara mientras saboreaban su triunfo. Pero, irónicamente, sus corazones estaban ebrios de codicia. Carlos levantó su copa, proponiendo un brindis por su brillante futuro. Isabel soltó una risa aguda que resonó en la espaciosa habitación. Hablaron de sus planes para unas vacaciones en Europa el mes siguiente, usando el dinero de la empresa que ahora estaba bajo el control de Carlos. Pero en medio de sus risas, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La gigantesca lámpara de araña de cristal que colgaba justo sobre su mesa empezó a parpadear de forma anormal. Carlos pensó que solo era un problema eléctrico, ya que el cielo estaba nublado. Pero el parpadeo de la luz se aceleró, creando un vertiginoso efecto estroboscópico. Isabel comenzó a inquietarse, y le ordenó a Carlos que llamara a un técnico. Antes de que Carlos pudiera levantarse, el sistema de altavoces inteligentes de toda la casa se encendió de repente al máximo volumen. Un ruido estático ensordecedor sonó antes de ser reemplazado por una voz familiar. La voz de Elena. No su voz habitual, sino sus sollozos del día en que la policía la sacó de la casa a rastras. El sonido de su llanto resonó en el salón, la cocina y hasta en las habitaciones de arriba, creando una aterradora orquesta de terror. Carlos, presa del pánico, corrió hacia el panel de control del hogar inteligente en la pared. Pulsó repetidamente el botón de apagado. Pero el sistema parecía bloqueado y no respondía. La voz de Elena seguía repitiéndose, esta vez en un bucle de una vieja discusión en la que una triste Elena le preguntaba por qué la había engañado. Isabel palideció. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el tenedor al plato, produciendo un fuerte tintineo. Se tapó los oídos, gritando y suplicándole a Carlos que detuviera el sonido. Desesperado, Carlos corrió al interruptor general en la parte trasera, y cortó la electricidad de toda la casa. Un silencio ensordecedor envolvió la mansión. Oscuridad. Solo se oía la respiración agitada de Carlos e Isabel. La única luz provenía de los relámpagos que de vez en cuando rasgaban el cielo exterior. Pero el terror no había terminado. De repente, el motor de un coche rugió desde el garaje cerrado. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Sabía que solo había un coche en el garaje. El sedán favorito de Elena, cuyas llaves ahora tenía Isabel. Isabel se palpó el bolsillo y confirmó que la llave seguía allí. ¿Cómo era posible que el motor se hubiera encendido solo? El rugido del motor se hizo más fuerte, como si alguien estuviera pisando el acelerador. Un fuerte golpe sacudió la puerta del garaje desde dentro.
El coche embestía repetidamente la puerta. ¡Bum! 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 El sonido del metal contra el hormigón hizo temblar el suelo de la casa. Carlos se armó de valor para encender la linterna de su móvil, y se acercó lentamente a la puerta del garaje, con Isabel siguiéndole de cerca, temblando de miedo. Cuando Carlos abrió la puerta, una densa nube de humo los envolvió. La parte delantera del sedán negro estaba abollada por los golpes. El motor seguía en marcha, pero no había nadie en el asiento del conductor. El volante giraba a derecha e izquierda como si un fantasma lo estuviera controlando. Carlos retrocedió, y cerró la puerta de un portazo. Sin aliento. No había ninguna lógica que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, bajo la prisión, Elena estaba sentada en su trono con una mirada vacía. Observaba el miedo de su marido y su antigua amiga en un monitor de alta tecnología. A su lado, Roberto acababa de teclear unos comandos en su tablet, hackeando el sistema domótico y el coche de Carlos. No había sonrisa en el rostro de Elena. Ni alegría, solo una fría satisfacción mientras los veía sufrir. Le hizo una seña a Roberto para el último ataque psicológico. Roberto asintió. Y envió una señal a un pequeño dispositivo que sus hombres habían introducido en el dormitorio principal esa misma tarde. En la mansión, Isabel, que ya no soportaba estar abajo, subió corriendo a su habitación. Quería encerrarse y esconderse bajo las sábanas. En la oscuridad, subió a tientas. Abrió la puerta de la habitación. La luz de un relámpago que entró por la gran ventana iluminó su cama de matrimonio. Isabel soltó un grito desgarrador. Un grito más aterrador que los anteriores. Carlos lo oyó y la siguió escaleras arriba. Al llegar a la habitación, encontró a Isabel sentada en el suelo. Señalaba la cama con una expresión de puro terror. Sobre la cama, cuyas sábanas de seda cara acababan de ser cambiadas, había algo envuelto. No era un regalo, sino un conjunto de ropa de luto, un traje de hombre y un vestido formal de mujer, dispuestos como si fueran cadáveres. A la cabecera, había un marco de fotos. Una foto de Isabel cuyo rostro había sido bordado con hilo rojo, simulando sangre. Sobre la ropa, un trozo de papel con una caligrafía cuidada. ¿Os habéis quedado con mi casa? Ya he preparado vuestro próximo hogar. Isabel lloró histéricamente. Sintió que un alma en pena la estaba acosando. Carlos intentó calmarla, pero sus propias manos también temblaban. La ropa desprendía un fuerte olor a crisantemos, un aroma siempre asociado a la muerte. Aquella noche no durmieron, despiertos por el miedo dentro de la casa que habían usurpado, vigilados por ojos invisibles. Pasó un mes desde aquella noche de terror. Carlos e Isabel vivían ahora en un estado de paranoia constante. Habían llamado a varios curanderos y sacerdotes para limpiar la casa, pero seguían ocurriendo pequeños fenómenos extraños. Agua de color rojo saliendo del grifo, o el sonido de pasos en un pasillo vacío. Debido a la falta de sueño y al estrés extremo, Carlos perdió la concentración en el negocio. No se daba cuenta de que un problema mucho mayor estaba socavando los cimientos de sus finanzas. La empresa de muebles que le había arrebatado a Elena comenzó a hundirse. Los contenedores con sus productos se quedaban atascados en el puerto sin una razón clara. De repente, se volvió difícil obtener permisos burocráticos, y, uno a uno, los antiguos clientes cancelaron sus contratos. Lo que Carlos no sabía era que todo este caos era obra de la silenciosa red de la Rosa Negra, bajo el liderazgo de Elena. Roberto había ordenado a sus hombres en el puerto de Valencia y en la aduana que bloquearan cada paso del negocio de Carlos. Los almacenes estaban llenos de productos que no se podían enviar, mientras los costes operativos seguían aumentando. El flujo de caja de la empresa se secó por completo. Carlos, que carecía de las habilidades de gestión de Elena, empezó a entrar en pánico. Intentó cubrir las pérdidas con su dinero personal, pero debido al costoso estilo de vida de Isabel, sus ahorros se agotaron rápidamente. Los bancos también se negaron a concederle préstamos debido a los pésimos registros financieros de la empresa. Carlos estaba al borde de la bancarrota. En medio de su desesperación, un intermediario de negocios, que en realidad era un agente doble de Roberto, se acercó a Carlos. Le trajo la noticia de que un rico inversor extranjero estaba interesado en comprar parte de la empresa o inyectar fondos. El nombre de la inversora era señora Viera, una magnate viuda que acababa de llegar al país. Carlos vio esto como su única esperanza, sin dudarlo, y sin una verificación de antecedentes exhaustiva. Aceptó una reunión de negocios. Era demasiado arrogante para darse cuenta de que el nombre Viera era un eco del apellido de su propia esposa, Reyes. La reunión tuvo lugar en un exclusivo restaurante privado en el barrio de Salamanca, en Madrid. Carlos llegó vistiendo su mejor traje,
intentando parecer exitoso a pesar de que sudaba frío. Momentos después, la puerta del reservado se abrió. Entró una mujer con una presencia deslumbrante y formidable. Llevaba un elegante vestido de diseño, muy lejos del estilo sencillo de Elena. Unas grandes gafas de sol negras cubrían parte de su rostro. Y caminaba con la cabeza alta, acompañada por dos guardaespaldas de complexión robusta. Era Elena, pero Carlos no la reconoció. Elena había cambiado su forma de andar, su postura e incluso su tono de voz. Detrás de las gafas oscuras, miraba a su marido con desprecio. Se sentó frente a Carlos sin quitarse las gafas. Carlos se sintió a la vez cautivado y atemorizado por el aura de poder que envolvía a la mujer. Elena se presentó como la señora Viera, con una voz ligeramente más grave y un acento extranjero. Habló directamente de negocios. Discutió las debilidades de la empresa de Carlos con un análisis tan preciso que lo hizo sentir desnudo y estúpido. La señora Viera ofreció una enorme suma de dinero, suficiente para pagar todas las deudas de la empresa y financiar el estilo de vida de Carlos durante años. Pero la condición era severa. Como garantía, la señora Viera exigió el título de propiedad original de su mansión en Madrid, junto con otros bienes personales. Si Carlos no podía devolver el dinero en 3 meses, todo pasaría a ser propiedad de la señora Viera. Carlos tragó saliva. Era una apuesta enorme. Pero la sombra de la bancarrota era más aterradora. Con mano temblorosa, aceptó el trato. Estaba convencido de que podría hacer girar el dinero y restaurar la empresa. Lo que no sabía era que la empresa ya estaba podrida por dentro. Una vez cerrado el trato, Carlos se levantó y extendió la mano para sellarlo con un apretón. Sonrió ampliamente, sintiendo que el destino lo había salvado. Elena se levantó lentamente. Miró la mano extendida de Carlos. Hubo un momento de silencio. En lugar de tomarla, cruzó las manos sobre el pecho e inclinó ligeramente la cabeza. Una forma educada de rechazar el contacto físico. Ese gesto era muy específico. Era el gesto de Elena, la esposa que él había encarcelado. Cada vez que conocía a un cliente masculino, Elena hacía exactamente eso. Carlos se quedó helado, su sonrisa se congeló. Retiró la mano. Miró fijamente a la señora Viera, intentando ver a través de las gafas oscuras. Una fuerte sensación de déjà vu lo golpeó. El sudor frío volvió a brotar en su sien. La habitación se volvió tensa de repente. Carlos se atrevió a preguntar por qué la señora Viera había rechazado su mano, y por qué ese gesto le resultaba tan familiar. Elena, detrás de sus gafas, sonrió levemente. Una sonrisa con múltiples significados. Ninguno de ellos amable. Acercó un poco su rostro al de Carlos. Bajó el tono de su voz a un susurro que le heló los huesos. ¿Por qué, señor Valdés? Parece pálido. Como si hubiera visto un fantasma levantarse de su tumba. La pregunta pareció detener el corazón de Carlos. Se quedó sin palabras, con la lengua paralizada mientras la sospecha comenzaba a reptar por su mente. Pero su mente se negaba a creer que la mujer sofisticada que tenía delante fuera Elena, que debería estar pudriéndose en una celda. Elena se echó hacia atrás, cogió su bolso de lujo y se dio la vuelta, dejando a Carlos paralizado por la confusión y un miedo creciente. La trampa estaba tendida. Y la rata había mordido el cebo. La gran suma de dinero prestada por la misteriosa señora Viera proporcionó un alivio temporal a Carlos e Isabel. Parecía que los problemas financieros de la empresa se habían resuelto de la noche a la mañana. Carlos, cuya arrogancia se había inflado de nuevo al sentir que había engañado a una rica inversora, volvió a su comportamiento altanero. Usó parte de los fondos para pagar las deudas más urgentes, pero la mayor parte la ocultó en una cuenta secreta que creía que nadie, ni siquiera Isabel, conocía. Carlos se sentía un genio. Pensó que en 3 meses podría invertir el dinero restante en el mercado de valores o en otros negocios para duplicar sus ganancias. Luego, devolvería la inversión a la señora Viera y se quedaría con los beneficios, un plan perfecto sobre el papel. Pero olvidó que ese papel estaba sobre una mesa cuyas patas estaban siendo cerradas lentamente por su propia esposa. Por otro lado, Isabel estaba inquieta. Su intuición le había advertido del peligro desde que Carlos conoció a la señora Viera. Aunque Carlos juraba que la mujer era solo una inversora tonta y fácil de engañar, Isabel no podía quitarse de la cabeza que algo iba mal. Empezó a notar que los movimientos de Carlos se volvían cada vez más secretos. A menudo se encerraba en el despacho, y había cambiado la contraseña de su teléfono móvil. Y lo más sospechoso de todo. Carlos no le dijo dónde había escondido el resto del dinero de la señora Viera. La desconfianza comenzó a crecer entre los dos traidores. Elena, que monitorizaba su estado psicológico desde su cuartel general subterráneo,
Sabía cuándo era el momento adecuado para instilar el veneno de la destrucción. No necesitaba actuar directamente. Dejaría que su propia codicia y miedo hicieran el trabajo. Una tarde nublada, un sobre marrón y grueso sin remitente llegó a la mesa de Carlos en la oficina. El mensajero se fue rápidamente sin dejar rastro. Carlos lo abrió con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el contenido. Dentro había una serie de fotografías de alta calidad e impresos de transacciones bancarias. Las fotos mostraban a Isabel reuniéndose con un hombre conocido en una cafetería apartada, recibiendo un pequeño maletín. El documento adjunto era una copia de un extracto bancario que mostraba la salida de fondos de la caja chica de la empresa a la cuenta personal de la madre de Isabel en su pueblo. La cantidad no era pequeña. Ascendía a cientos de miles de euros, acumulados poco a poco durante un mes. Por supuesto, toda esta evidencia era falsa. Producto de una manipulación digital de alto nivel realizada por el equipo informático de la Rosa Negra bajo las órdenes de Elena. Pero para el paranoico Carlos, parecía real y creíble. La sangre le hirvió. Se sintió traicionado por la mujer por la que había encarcelado a su propia esposa. Carlos golpeó las fotos sobre la mesa. Inmediatamente, pensó lo peor. Acusó mentalmente a Isabel de robar dinero poco a poco para abandonarlo cuando la empresa se hundiera por completo. La ira de Carlos no nacía del amor, sino de un ego herido y del miedo a perder el control de su riqueza robada. Sintió que estaba rodeado de enemigos, y que ese enemigo dormía a su lado cada noche. Carlos decidió volver a casa temprano, con el sobre marrón en la mano, listo para desatar su furia. Mientras tanto, en la mansión, ahora fría y extraña, Isabel también recibió un regalo especial, un mensaje de voz en su teléfono móvil de un número desconocido. El mensaje decía: escucha atentamente a quien tienes durmiendo a tu lado. Temblando, Isabel le dio al play. Oyó la voz de Carlos, clara como el cristal, hablando con lo que parecía ser un abogado. En la grabación, Carlos decía con frialdad y crueldad que si la agencia tributaria llegaba a investigar, él señalaría a Isabel. Se oía a Carlos decir que ya tenía preparado un escenario en el que Isabel sería la autora intelectual del desfalco de fondos para que él quedara limpio. Mientras Isabel seguiría a Elena a la cárcel. La grabación era producto de una hábil edición de varias conversaciones de Carlos grabadas en secreto, pero cuyo contexto había sido alterado para convertirla en una amenaza para la vida de Isabel. A Isabel se le cayó el móvil de las manos. Su rostro palideció. Mune. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de miedo. Se dio cuenta de lo vulnerable que era su posición. No tenía ningún derecho legal sobre ninguna propiedad, porque no era la esposa legal. Si era cierto que Carlos la iba a traicionar, estaba acabada. Su amor por Carlos se convirtió de repente en un odio intenso. Sintió que solo la había utilizado. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Carlos entró. Furioso. Vio a Isabel de pie en el salón con una expresión de miedo que, a los ojos de Carlos, parecía la de alguien pillado robando. Estalló una violenta discusión. Carlos le arrojó las fotos falsas a la cara, llamándola ladrona y traidora. Las fotos se esparcieron por el suelo. Carlos agarró a Isabel por los hombros y la sacudió con fuerza, exigiéndole una confesión sobre dónde había llevado el dinero. Isabel, también llena de rabia por la grabación que había escuchado, no se dejó intimidar. Se zafó de las manos de Carlos y le gritó, acusándolo de ser un cobarde y un traidor que planeaba usarla como cebo. Se lanzaron acusaciones y palabras hirientes. Revelaron secretos. Sacaron a relucir sus pecados de cuando planearon la caída de Elena. Isabel gritó histéricamente que se arrepentía de haber ayudado a Carlos porque era aún más demoníaco de lo que pensaba. Al oír el nombre de Elena, Carlos se enfureció aún más. Abofeteó a Isabel con tanta fuerza que la tiró al sofá. Hubo un momento de silencio, solo roto por los sollozos de Isabel y la pesada respiración de Carlos. Carlos señaló a Isabel y amenazó con denunciarla a la policía por robo. Isabel lo miró con un odio profundo. Ya no lo veía como su amante, sino como una amenaza real para su vida. Al no obtener respuesta y temiendo que también le hubieran robado su riqueza oculta, Carlos corrió hacia una habitación secreta detrás del armario de su dormitorio. Allí estaba escondida una caja fuerte de acero. Isabel lo siguió, sujetándose la mejilla enrojecida. Carlos giró la combinación de la caja fuerte. Necesitaba asegurarse de que su fortuna aún estaba a salvo. La puerta de la caja se abrió, pero lo que vio dentro le hizo gritar de terror. La caja no contenía dinero ni oro. Ni un solo billete. Ni el brillo del metal precioso. En su lugar, estaba llena de ladrillos sucios. Y encima de los ladrillos,
descansaba una rosa negra marchita. Carlos se desplomó en el suelo, incapaz de sostenerse. Su rostro se volvió ceniciento. Conocía muy bien el símbolo de la rosa negra. Era el símbolo del collar que Elena siempre llevaba, el collar que él solía llamar una baratija. La rosa negra parecía reírse de él. ¿Cómo se había abierto la caja fuerte si solo él conocía la combinación? ¿Cómo se había convertido el oro en ladrillo sin rastro de robo? La lógica de Carlos ya no funcionaba. Sintió que una fuerza superior lo estaba vigilando. Isabel, de pie en la puerta, llegó a una conclusión diferente. Pensó que Carlos solo estaba actuando. Lo acusó de haber movido el contenido a propósito, para hacerle creer que no le quedaba dinero. Pero Carlos no escuchaba. Solo miraba fijamente la rosa negra. En su mente, la voz de Elena resonaba de nuevo. Carlos se dio cuenta de algo aterrador. Aunque Elena estuviera en la cárcel, sus manos, de alguna manera inexplicable, llegaban hasta el interior de su dormitorio. Este terror había llegado a su punto álgido. Aquella noche, en la mansión que habían usurpado, no había seguridad, ni amor, ni riqueza, solo un miedo intenso y un odio ardiente entre dos ladrones que ahora se devoraban mutuamente. La tensión en la mansión desembocó en un silencio mortal. Después de descubrir que el contenido de la caja fuerte se había convertido en ladrillos y una rosa negra, Carlos se volvió como un loco. Se encerró en la habitación de invitados, armado con un bate de béisbol, vigilando contra enemigos que solo existían en su mente. Mientras tanto, Isabel se dio cuenta de que su tiempo en esa casa había terminado. Si se quedaba, solo le esperaban dos destinos: ser víctima de la violencia de Carlos, o ser atrapada por la policía como cebo para sus crímenes. Su instinto de supervivencia prevaleció. Tenía que escapar esa misma noche. Por la mañana, cuando parecía que Carlos dormía, Isabel se movió con sigilo. Entró en el despacho de Carlos. Sabía que él guardaba algo de dinero en un cajón con llave. Era poco comparado con lo que había desaparecido de la caja fuerte, pero suficiente para comprar un billete de avión y sobrevivir unos días en otro país. Forzó el cajón. Al abrirlo, encontró varios fajos de billetes y algunas joyas. Rápidamente los metió en su bolso grande. También cogió su pasaporte. No se llevó mucha ropa. Salió corriendo de la casa hacia el garaje. Sus manos temblaban mientras introducía la llave en el costoso sedán. Cuando el motor arrancó, respiró aliviada. Dio marcha atrás rápidamente. Al llegar a la calle, pisó el acelerador a fondo, rompiendo el silencio de la noche. Su destino: el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Planeaba tomar el primer vuelo a un país cercano sin tratado de extradición. Mientras conducía, miraba constantemente por el espejo retrovisor. Sentía que un coche negro la seguía. Pero cada vez que miraba, no había nadie. La paranoia de Carlos se le había contagiado. La sombra de Elena atormentaba su mente. Elena está en la cárcel, se susurró a sí misma. No puede hacerme nada. Soy libre. Pero en el fondo de su corazón, el remordimiento y el miedo se mezclaban. Al llegar al aeropuerto, todavía estaba tranquilo. Se apresuró a ir al mostrador de facturación. Compró un billete en efectivo para no dejar rastro. Cuando obtuvo la tarjeta de embarque, se sintió un poco más ligera. Se dirigió a la puerta de control de pasaportes. Pensó que solo una puerta la separaba de la libertad. Hizo cola, inquieta. Cuando le tocó el turno, entregó su pasaporte al oficial de inmigración. El oficial escaneó su pasaporte. Pero en lugar de sellarlo, frunció el ceño. Tecleó algo en el ordenador y llamó a un colega. Isabel empezó a entrar en pánico. ¿Hay algún problema, señor? Mi avión está a punto de salir, preguntó con voz temblorosa. El oficial la miró fijamente. Lo siento, señora Isabel, su pasaporte está marcado en nuestro sistema. Está usted en la lista de personas con prohibición de salida. Los ojos de Isabel se abrieron como platos. ¿Prohibición de salida? Imposible. No tengo antecedentes penales, gritó. Antes de que pudiera protestar, dos agentes de seguridad más corpulentos aparecieron detrás de ella. Señora Isabel, acompáñenos a la sala de interrogatorios, dijo uno de ellos. Intentó resistirse, pero la sujetaron con fuerza. La sacaron de la cola mientras la gente la miraba. La llevaron, no a una oficina normal, sino a un pasillo oculto en la parte trasera del aeropuerto, a una sala de interrogatorios con paredes insonorizadas. La obligaron a sentarse. Le quitaron el bolso, el dinero y las joyas. Se confisca como prueba en un caso de blanqueo de capitales, dijo uno. Isabel gritó. Es mi dinero. El agente sonrió con desdén.
¿Cree que somos la policía? Su caso está en manos de una autoridad superior. La sangre de Isabel se heló. Se dio cuenta de que sus uniformes eran diferentes. ¿Quiénes eran? La dejaron sola en la fría habitación durante horas, con hambre y sed. Su mente estaba destrozada. Era obra de Carlos o de alguien más. Antes del amanecer, la puerta se abrió. Pero no la llevaron a una celda. La sacaron por la zona de carga a una carretera oscura y silenciosa. Váyase, dijo el agente, empujándola a un lado de la carretera. Pero no puede volver a casa. Y no puede salir de la ciudad. Vigilamos cada uno de sus movimientos. El agente volvió a entrar y la dejó sola. Isabel temblaba. Sin dinero. Sin teléfono. Sin coche. Sin un lugar a donde ir. El aire de la madrugada era frío. Se había convertido en una mendiga en un instante. De repente, un lujoso sedán negro se detuvo frente a ella. Isabel retrocedió asustada. La ventanilla trasera bajó lentamente. Desde el interior, escuchó una voz familiar. Una voz que pensó que había silenciado en la cárcel. Una voz tranquila, pero llena de peligro. ¿Necesitas que te lleve al infierno, Isabel? Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Se le secó la garganta. Conocía esa voz. Era la voz de Elena. ¿Pero cómo? Isabel quiso gritar. Pero no le salió ningún sonido. A través de la ventanilla entreabierta, vislumbró a una mujer sentada elegantemente, sosteniendo una copa de zumo de granada. El aura de poder que emanaba del coche hizo que Isabel se arrodillara. Cayó sobre el sucio asfalto, llorando sin sonido por el puro terror. El coche no esperó respuesta. La ventanilla se cerró y se marchó a toda velocidad, dejando a Isabel destrozada en medio del polvo, sola para enfrentar un destino aún más oscuro. El amanecer no trajo calor para Carlos. Se despertó en el suelo del salón, con la cabeza pesada y el cuerpo dolorido. La mansión parecía una tumba enorme. Isabel se había ido, llevándose la cordura y la seguridad de Carlos. Su caja fuerte estaba vacía. Caminó hacia la cocina y vio un montón de facturas debajo de la puerta. Cartas de cobro del banco y de los proveedores. El plazo para devolver el préstamo a la señora Viera también estaba a punto de expirar. Y sabía que no tenía dinero para pagar. El miedo comenzó a devorarlo. Llamó al número de la señora Viera. Pero siempre saltaba el buzón de voz. Desesperado, se apresuró a ir a la oficina de la señora Viera, en un lujoso edificio de Madrid. Mientras conducía, inventaba mentiras. Diría que solo había un problema con el banco, o inventaría una historia familiar para dar lástima. Al llegar al edificio, habló con la recepcionista. Le permitieron subir. Se sintió aliviado, pensando que todavía lo respetaban. El ascensor lo llevó al piso más alto. Al abrirse las puertas, se encontró con una oficina amplia y silenciosa. Al final de la sala, había una gran puerta custodiada por dos guardaespaldas. Carlos se puso nervioso. Uno de los guardaespaldas abrió la puerta. Carlos entró en una enorme oficina con paredes de cristal que ofrecían vistas de toda la ciudad. En el centro, había un gran escritorio de espaldas a la puerta. La silla estaba de cara a la ventana. Señora Viera la llamó, comenzando su actuación. Nadie respondió. La silla giró lentamente. El corazón de Carlos se detuvo al ver quién estaba sentado. No era la señora Viera, con su ropa glamurosa. Allí estaba sentada Elena, su esposa, la mujer que debería estar en la cárcel. Llevaba un vestido sencillo, como antes. La única diferencia eran sus ojos. No los ojos de una esposa sumisa, sino los de una reina juzgando a un cautivo. En su cuello colgaba el collar con la rosa negra. Carlos retrocedió. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Una alucinación? ¿Un fantasma? ¿O la realidad? Elena lo miró sin emoción. A su lado estaba Roberto, el guardia de la prisión. Ahora vestido con un traje formal. La presencia de Roberto era la confirmación de que no era un sueño. Era la más amarga de las realidades. ¿Cómo? ¿Cómo has salido?, preguntó Carlos, tartamudeando. Elena sonrió. Una sonrisa que heló la sangre de Carlos. Respondió con calma que la cárcel era solo un edificio, y la ley, un escrito en papel que podía ser cambiado por quien tuviera el poder. Elena le explicó que no existía ninguna señora Viera. Todo el dinero, todos los acuerdos, eran una trampa creada por ella. El dinero que Carlos había malgastado provenía de la herencia de la madre de Elena, que le pertenecía por derecho. Carlos cayó de rodillas. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido.
había entregado su vida entera a la persona a la que más había dañado. Elena cogió una carpeta gruesa y se la arrojó. Eran documentos de transferencia de propiedad. Elena le ordenó que los firmara. Contenían la devolución de todas las propiedades a Elena y un reconocimiento de una deuda que no podría pagar en toda su vida. Carlos intentó levantarse. Gritó que no firmaría. Amenazó con denunciar a Elena a la policía como una fugitiva. Elena se rió suavemente. Le dijo que lo intentara, pero que antes de que pudiera salir del edificio, la policía lo arrestaría, no por la fuga de Elena, sino por 1 kilo de drogas que los hombres de Roberto acababan de colocar en su coche en el sótano. Carlos palideció. No tenía escapatoria. Si no firmaba, iría a la cárcel como un narcotraficante, el mismo delito que él le había imputado a Elena. Si firmaba, se convertiría en un mendigo. Elena le dio 1 minuto para decidir antes de llamar al jefe de policía. Temblando, Carlos cogió el bolígrafo y firmó los documentos, devolviéndolo todo a su legítima dueña. Elena recogió los documentos y miró a Carlos con una mirada que decía que su sufrimiento apenas comenzaba. Este último festín no servía comida, sino la ruina total para un traidor. Después de firmar los documentos, Carlos sintió que su mundo se había acabado. Pero aún albergaba una pequeña esperanza. Pensó que Elena lo dejaría ir. Pensó que podría empezar de nuevo en otro lugar. Se levantó y dijo que habían terminado. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Elena lo detuvo. ¿Quién dijo que podías irte?, preguntó Elena. Carlos se enfureció. Te lo he dado todo. ¿Qué más quieres? Mi sangre. Mi vida. Elena negó con la cabeza. Dijo que la riqueza era solo material. Lo que ella quería era algo mucho más valioso para alguien como Carlos. Su nombre y su honor. Elena pulsó un botón rojo. Las cortinas se cerraron automáticamente. La habitación se oscureció. Una pantalla de proyector gigante descendió del techo. Se reprodujo una transmisión en vivo. Carlos vio la interfaz de una popular red social. El número de espectadores ascendía a millones. El título: Confesión y pruebas de la conspiración en el caso de Elena Reyes. El corazón de Carlos se desbocó. El vídeo cambió. Mostraba una grabación de CCTV de alta calidad. Era del interior de su baño, de hacía meses. La fecha era la misma del día en que él puso las drogas en el bolso de Elena. Se veía claramente el rostro de Carlos sacando el polvo blanco y metiéndolo en el maletín de Elena. La fecha y la hora del vídeo eran pruebas irrefutables. Carlos gritó histéricamente, intentando detener el vídeo. Se abalanzó sobre Elena, pero Roberto lo interceptó rápidamente. Con un movimiento rápido, Roberto le torció el brazo y lo arrojó al suelo, obligándolo a mirar. Carlos luchó. Pero Roberto era más fuerte. El vídeo cambió de nuevo. Ahora era una grabación de una conversación secreta entre Carlos y su abogado. El audio era nítido. Se oía a Carlos reír mientras le entregaba un sobre lleno de dinero al abogado. Se jactaba de haber engañado a su estúpida esposa. Incluso insultó al sistema de justicia, diciendo que los jueces y fiscales se podían comprar. Los comentarios en la transmisión en vivo estaban llenos de ira y maldiciones hacia Carlos. Elena se levantó y se acercó a Carlos. Se arrodilló frente a él. Puede que los tribunales se puedan comprar, susurró. Pero el tribunal de la opinión pública no tiene piedad. Le dijo que todo el país estaba viendo su verdadera cara. El teléfono de Carlos empezó a vibrar sin parar. Cientos de llamadas y mensajes entraban, destruyendo su vida en tiempo real. En medio de todo, se oyeron sirenas de policía. En lugar de asustarse, Carlos sintió un ligero alivio. Pensó que estaría más seguro en manos de la policía. Dejó de luchar. Los policías entraron, pero no apuntaron con sus armas a Elena. En su lugar, rodearon a Carlos. Detrás de ellos, entró el coronel de la policía, un oficial conocido por su dureza. Pero para sorpresa de Carlos, el coronel asintió respetuosamente a Elena. Elena le devolvió el asentimiento. Esposaron a Carlos. Carlos le gritó al coronel pidiendo protección. Listo para rendirse, pero el coronel le susurró al oído. Lo siento, hijo. Tu caso no pasará por el proceso ordinario. Órdenes de arriba de llevarte a una instalación especial. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. ¿Qué instalación? El coronel no respondió. Lo sacaron, no a un coche patrulla, sino a una furgoneta negra sin matrícula ni ventanas. Carlos luchó, gritó, le suplicó a Elena, pero fue inútil. Lo empujaron dentro de la furgoneta. La puerta se cerró, sellando su destino. En la oficina, Elena apagó la transmisión en vivo. Se acercó a la ventana
y observó cómo se alejaba la furgoneta negra, llevando a su marido a un lugar donde el sol ya no brilla. No sintió un gran triunfo, solo una sensación de paz. La deuda estaba pagada. La justicia estaba en sus manos. Solo le quedaba una cosa por terminar. El viaje en la furgoneta negra fue como un viaje al más allá para Carlos. No se veía nada. Solo el zumbido del motor y el traqueteo de la carretera. El tiempo perdió su significado. El miedo y las premoniciones llenaron su mente. Esperaba que lo llevaran a una comisaría, donde había leyes y derechos humanos, pero sabía que lo llevaban a un lugar donde no había ley. Finalmente, la furgoneta se detuvo. Una pesada puerta se abrió y la furgoneta entró. Apagaron el motor. La puerta trasera se abrió. Una luz cegadora golpeó sus ojos. Dos hombres con máscaras negras lo sacaron a rastras. Cuando sus ojos se acostumbraron, un escalofrío recorrió a Carlos. El lugar le resultaba familiar. Muros altos con alambre de espino. Torres de vigilancia. Era la prisión donde habían encerrado a Elena, pero no lo llevaron a la entrada principal, sino a la parte trasera, a un edificio viejo y aparentemente abandonado. Había una puerta de hierro oxidada. Pero cuando uno de los hombres pasó una tarjeta de acceso, se abrió, revelando una escalera de caracol que descendía bajo tierra. Lo empujaron hacia abajo. A medida que bajaban, el aire se enrarecía y olía a tierra. El ruido del mundo exterior desapareció. Esto era el sector Z, un lugar secreto bajo la prisión, no registrado en ningún mapa oficial. Quien entraba aquí se consideraba desaparecido. Al final de un pasillo oscuro, había celdas de aislamiento con barrotes gruesos, el suelo húmedo y mohoso. Sin cama, sin manta. Un hombre abrió una celda y arrojó a Carlos dentro. La puerta se cerró de golpe. Carlos se arrastró, gritando y suplicando, pero los hombres se fueron. En un rincón, una figura estaba acurrucada, temblando. La persona levantó la cara. Estaba sucia, con el pelo enmarañado y los ojos hinchados. Era Isabel. Carlos se quedó de piedra. Isabel lo miró con una mirada vacía que se transformó en un odio intenso. No fue un reencuentro feliz. Isabel se abalanzó sobre Carlos, culpándolo de todo. Carlos le gritó, culpándola a ella por ser una derrochadora. Se pelearon dentro de la pequeña celda, golpeándose y arañándose, dos personas que una vez se amaron por dinero, ahora desgarrándose como animales. De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Unos pasos tranquilos y poderosos. Se detuvieron. Se arrastraron hacia los barrotes. Pero su esperanza se desvaneció al ver quién llegaba. Roberto caminaba delante, llevando una silla que colocó frente a la celda. Luego, entró Elena. Su apariencia era impecable, en contraste con el entorno sucio. Llevaba un vestido elegante. Su rostro estaba en calma y el collar de la rosa negra brillaba en su cuello. Se sentó, cruzó las piernas y miró a los dos cautivos. Una ironía perfecta. Hacía solo unos meses. Ellos estaban fuera, riéndose de Elena. Ahora, la rueda del destino había girado. Carlos e Isabel se arrodillaron automáticamente, temblando. Se agarraron a los barrotes. Llorando, Carlos suplicó, prometiendo ser el esclavo de Elena. Isabel también lloró, diciendo que la habían obligado. Elena escuchó sin expresión. Cuando se cansaron, habló. ¿Recordáis las últimas palabras que me dijisteis?, preguntó. Se quedaron en silencio. Elena repitió las palabras. Púdrete en la cárcel. Ahora todo es nuestro. Elena se levantó. Quiero cumplir vuestro deseo, dijo. La riqueza ha vuelto a mí. La parte de pudrirse en la cárcel, ahora es para vosotros. Les dijo que en el sector Z no había libertad condicional, ni visitas, ni abogados. El mundo los olvidaría. Sus nombres serían borrados. Aquí pasarían el resto de sus vidas en la oscuridad, solo con su arrepentimiento y el uno con el otro. Un castigo más cruel que la muerte. Roberto le entregó a Elena una vieja llave, la llave de su celda. Ellos miraron con esperanza. Pero en lugar de abrir la puerta, Elena caminó hacia un desagüe en el suelo. Sin dudarlo, dejó caer la llave. Se oyó un débil plop mientras la llave caía en el agua sucia de abajo. Carlos gritó histéricamente, intentando alcanzar la llave. Su última esperanza acababa de ser desechada ante sus propios ojos. Elena se dio la vuelta y le hizo una seña a Roberto. Roberto se acercó a un panel en la pared, y una a una, apagó las luces. El pasillo se oscureció lentamente. La última luz sobre su celda parpadeó y se apagó.
Una oscuridad eterna los envolvió. El sonido de los pasos de Elena y Roberto se fue alejando, dejando a Carlos e Isabel gritando en la desesperación bajo tierra, donde el sol nunca más volvería a salir. Pasaron 6 meses. El mundo de arriba continuó como si nada. Los nombres de Carlos e Isabel se convirtieron en un cotilleo que pronto fue olvidado. Todos pensaron que habían huido. Nadie sabía que estaban justo debajo, enterrados en vida. Una hermosa mañana, Elena bajó de su coche de lujo frente a un cementerio. Vestía ropa sencilla, pero su nobleza aún era visible. Ahora, no solo era conocida como una exitosa empresaria, sino también como una respetada filántropa. Detrás de todo, había aceptado su legado como líder de la Rosa Negra. Bajo su liderazgo, el grupo se volvió más organizado, actuando para limpiar la ciudad de aquello que la ley no podía alcanzar. Caminó hacia la tumba de su madre. Se arrodilló, limpió las hojas secas y ofreció un ramo de rosas blancas. En su mente, le informó a su madre. Se acabó. El legado de la familia está a salvo. Le agradeció por haberla convertido en una mujer fuerte. Apretó el collar de la rosa negra. Ahora entendía su peso y responsabilidad. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Su inocencia había muerto. Entendía que la bondad sin poder es debilidad. Había elegido su camino. Mientras tanto, bajo el sector Z, el tiempo parecía haberse detenido. Dentro de la celda, 2 personas que antes eran arrogantes y cuidadosas con su aspecto, apenas eran reconocibles. Carlos estaba apoyado en la pared, delgado, con el pelo sucio y la mirada perdida, susurrando repetidamente perdón y el nombre de Elena. En la otra esquina, Isabel estaba acurrucada, con la ropa hecha jirones, y hacía mucho que no hablaba. Su alma estaba rota. Una pequeña rendija en la puerta se abrió, un plato de gachas frías fue empujado hacia adentro. Carlos e Isabel, que antes solo comían en restaurantes caros, se abalanzaron sobre la comida. Comieron con las manos sucias, lamiendo el plato hasta dejarlo limpio. Sin dignidad. Sin arrogancia. Aquí, en este cementerio para los vivos, miles de millones de euros no servían para nada. Elena se levantó, serena. Había cerrado el capítulo de su pasado. Roberto la esperaba. ¿A la oficina, señora?, preguntó. Elena asintió, mirando su reflejo. Vio a una mujer fuerte, libre e invencible. Sí, Roberto. Tenemos mucho trabajo por hacer. Esta ciudad no se va a vigilar sola. El sedán negro se alejó, llevando a una nueva reina que vigilaba el equilibrio desde las sombras. Y bajo sus pies, 2 traidores pagaban su penitencia eterna en silencio. La escena se oscurece lentamente, mientras las últimas palabras de Elena resuenan. El mundo es, en efecto, cruel, lleno de lobos disfrazados de ovejas, pero olvidaron que incluso la rosa más bella tiene las espinas más afiladas. Y yo soy la espina,